Hola, estamos en Palabra de Mujer. En esta oportunidad tenemos a Tatiana Lobo con nosotras para conversar sobre su última novela, Candelaria del Azar, y sobre temas afines a Candelaria del Azar. Hola, Tatiana. Gracias, Gaby, por esta invitación. Me parece muy lindo estar aquí conversando con vos. Tanto tema interesante que hay en estos días. Definitivamente, y para mí es un honor estarte entrevistando en esta oportunidad. Realmente creo que es una oportunidad que agradezco realmente. Y bueno, vamos a conversar primero de Candelaria. Una de las preguntas que me surgieron cuando estaba leyendo la novela era imaginarme qué era lo que estaba pasando en tu vida, qué era lo que estabas pensando cuando decidiste iniciar este proyecto. Este proyecto más o menos lo inicié hará unos 4 años atrás y se llamaba originalmente Club Misógino. La novela pretendía analizar el problema del acoso sexual en la Universidad de Costa Rica y luego, en la medida en que fui desarrollándolo, fue poniéndose más polifacético, integrando más cosas de la vida urbana, más personajes, más situaciones, todas alrededor de los ejes de poder y las relaciones desiguales de poder, las asimetrías del poder. Bueno, eso está clarísimo y está muy evidente en la novela que hay de alguna manera una denuncia sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, sobre las desigualdades también que tienen que ver con el acceso al poder, con el acceso a los recursos económicos, que tiene que ver también con los odios, ¿verdad? Sí, claro, con la misoginia, pero también tiene que ver con la xenofobia y tiene que ver con la homofobia. Entonces realmente es muy interesante ver tantos temas abarcados en una novela, tantos personajes y que en ningún momento se pierde una leyendo la novela. Es decir, hay claridad, pero hay una diversidad enorme. Bueno, ese era el gran peligro, ¿verdad? Porque yo tenía dos opciones: o hacer una novela larguísima, como de unas 500 páginas, que los lectores no iban a poder, las lectoras también no iban a poder soportar, o buscar alguna estrategia que me permitiera saltar de un personaje a otro personaje. Aquí me niego a decir personaje, como algunas feministas proponen, porque la palabra francamente es muy fea, sigamos con personaje. Entonces fue cuando urdí esta estrategia del diálogo, a través del cual puedo moverme con bastante comodidad, creo yo, y el lector no se pierde. No, definitivamente, y le da movilidad y le da cierta velocidad a la novela también, que de alguna manera parece esa velocidad de la novela detectivesca, ¿verdad? También hay una novela detectivesca de fondo. Sí, como no, es una novela de detectives porque hay un misterio que hay que resolver, claro. Y este misterio no lo puedo contar porque echo a perder el suspenso de la novela y que se va dilucidando ya hacia las finales del libro. Una de las cosas tal vez más interesantes es la creatividad en la narración. Me parece que es una narración de vanguardia, ¿verdad? Las estrategias narrativas, no solo pues el diálogo entre dos personas que al principio pues no sabemos quiénes son, sino las propias narraciones de los propios personajes. Y en ese sentido me parece que es muy interesante el reto para el lector y la lectora, porque no hay nadie omnisciente ahí, ¿verdad? En la novela no hay nadie que lo sepa todo. No hay un narrador omnisciente, no en absoluto. Lo que yo quise aplicar en esta novela, una teoría literaria que vengo masticando hace mucho tiempo, y es la coautoría de las y los lectores. Exacto. Uno puede hacer una propuesta, ¿verdad? Como autora se hace una propuesta, pero es la persona que está leyendo ese texto quien realmente crea su propia versión de aquello que le dieron. En algún momento lo comparé un poco con lo del karaoke y las pistas, ¿verdad? No fue muy afortunada esa comparación. Entonces, en esta novela yo traté de involucrar de una vez a la persona que está leyendo para que pudiera intervenir y crear al mismo tiempo que yo estoy también creando. Creo que lo he conseguido porque los comentarios que me han llegado son en ese sentido. La gente se inmiscuye, participa y crea. Claro. Entonces esta es una propuesta
y las novelas, las múltiples novelas que están contenidas en esta propuesta, las termina de desarrollar quien esté leyendo. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Es decir, esa novela no es mía, es la de la persona que la leyó, y si pudiéramos conectar una maquinita a los cerebros de las personas cuando están leyendo, veríamos que cada quien hace su propia novela completamente diferente. Sí. El día de la presentación del libro yo creo que el coloquio quedó bien evidente por las ponencias de los cuatro ponentes, cada uno había leído una novela diferente. Distinta. A mí me llamó mucho la atención que Ana Cristina Rossi, bueno, hay un papel que juega de alguna manera el Hospital San Juan de Dios acá, en Candelaria, pero Ana Cristina Rossi dijo que ella se había colocado en el Calderón Guardia. Claro, por supuesto. ¿verdad? Y estaba absolutamente segura Sí. de que era en el Calderón Guardia, ¿verdad? Entonces también cada quien coloca sus emociones y sus memorias y sus experiencias personales. En este sentido de las experiencias personales, hay algo que realmente pues, me movió en la novela, ¿verdad? Y es el tema de cómo se construyen del género, ¿verdad? Y cómo se construyen las relaciones familiares. Entonces, ahí te lanzo algunos detalles y me respondes pues lo que sentís y lo que pensás al respecto. El travesti y su relación con el Pintilla, ¿verdad? Y el Pintilla y su relación con su madre, el Pintilla y su relación con su amiga. Con Julieta. Que de alguna manera son pues muy interesantes, ¿verdad? El Pintilla como uno de los personajes más importantes de la novela, y los otros tres, ¿verdad? El travesti, la madre del Pintilla y Julieta. ¿Pero qué es lo que quieres que te diga? ¿Cómo fueron, cómo pensaste vos? Porque son relaciones muy interesantes que deconstruyen cómo formalmente conocemos el género y cómo conocemos las familias, ¿verdad? La madre del Pintilla, pero la relación que tuvo el travesti cuando cuidó al Pintilla en un momento de necesidad, ¿verdad? No había aquí ningún plan preconcebido ni tan intelectual como un propósito, ¿verdad? Esta novela es muy lúdica. Yo me entregué a un juego y el juego mismo me iba llevando. Claro. No pensé en amarrar a este personaje con este y con este y con este, sino que a como se fueran moviendo. Era un poco como echar un montón de bolitas a rodar, ¿verdad? Que chocaran entre ellas y simplemente yo como autora iba detrás. Claro. O sea, siempre sucede en toda novela que hay una lógica de la acción y de los personajes que obliga al autor o a la autora a ponerse detrás del juego, a seguirlo, porque la lógica va adelante. Aquí yo dejé esta lógica de este juego completamente libre. De alguna manera yo trotaba detrás. El azar. El azar, había que respetar el azar. Implícito ahí y se vive. Y precisamente por eso da esta sensación de cercanía, como de estar en un ámbito que ya conocemos, ¿verdad? Y identificar relaciones humanas que hemos visto, ¿verdad? E inclusive vernos desde nuestras propias debilidades y nuestros propios prejuicios, porque es una novela que expone realmente cuánto prejuicio y cuánta desconfianza y cuánta oscuridad hay en nuestras relaciones sociales en Costa Rica. Fíjate que, por ejemplo, la frase que tomo de epígrafe, ¿verdad?, de Salvador Elizondo, nosotros no reflexionamos sobre esto, pero yo quería que se reflexionara. Somos un hecho futuro que aún no acontece. Claro. Es decir, somos un montón de hechos, de cosas que nos van a suceder, que todavía no pasan, pero que de alguna manera ya son. Son parte de nuestra vida. Que se están comenzando a dibujar. Pues no sé si estarán comenzando, se están dibujando constantemente. Porque la vida es una recreación y una recreación de lo fortuito. Yo creo que somos un 90% de fortuito, de azar, y un 10% de voluntad. Claro. Y en el tema que estás citando de último, el tema de la voluntad, me remite a las decisiones, digamos, que toman estos personajes académicos que retratas... ¿Del Petit Comité? Del Petit Comité, exactamente, que retratas con humor, como un humor muy inteligente, muy ácido, ¿verdad? Y pienso que de una vigencia absoluta, ¿verdad? Y las decisiones de cómo se manejan las cosas a lo interno, ¿verdad? Tanto de la universidad esta paralela que existe como del alma mater, ¿verdad? Y esa forma de compartir un poco como las frustraciones y
y de taparse las mediocridades para seguir siendo respetables, ¿verdad? ¿Cómo verías vos en este momento a ese petit comité? ¿Lo ves caminando por aquí? Por aquí supuesto, son las argollas. Las argollitas están en todas partes. ¿Qué son las argollitas? Las argollitas son pequeñas sectas de autoprotección contra el medio. Entonces lo que está fallando no es la gente que compone la argollita, nada más ese es un resultado. Lo que está fallando es la institución entera, que obliga a la gente a refugiarse en pequeños grupos autodefensivos. Y esos grupos autodefensivos también asumen ciertos roles y ciertas ideologías. Asumen sobre todo roles hostiles hacia afuera, porque como se están sintiendo hostilizados desde afuera, responden con hostilidad hacia el medio también. Eso es lo que una institución como la Universidad de Costa Rica, cualquier otra institución, no necesariamente tiene que ser universitaria, tiene que analizar y estudiar qué está produciendo. ¿Por qué está produciendo argollas? Petit comité. Petit comités acá y también los petit comités que están en Cuesta de Moras. Por supuesto, de ahí viene una crítica también bastante fuerte, ya enmascarada de cosas religiosas, porque la Asamblea Legislativa tiene un carisma así como muy sacrosanto. Ya, ¿qué te digo? Mira, bueno, yo me divertí mucho, la verdad es que hay muchas maldades mías ahí. Sí, no, y de verdad que al leer, pues una también se divierte muchísimo, pero a veces es una risa que termina en llanto, ¿verdad? Porque estamos viendo que esa es nuestra realidad. Bueno, sí, ahí está la misma persona a quien le dedico la novela, Natividad Canda Mairena, que no hay nada para reír ahí, ¿verdad? Ese es un tema importantísimo. ¿Cómo escribir sobre la muerte de Natividad Canda con esa mesura, digamos, estética, con ese respeto, pero también con esa transparencia, ¿verdad? Las cosas fueron así de crudas, así de terribles, pero con una elegancia impresionante. Es el respeto a la víctima de un acto deshonroso para el país entero, así lo califico. El respeto por esa persona que está en absoluto y total estado de indefensión, es más, observado como si fuera realmente un mártir de un circo romano. Y uno traslada a sus personajes sus propios sentimientos. Si respetas al personaje, lo tratas con respeto. Por eso la mesura del tono, ¿verdad? Y un texto, cierta medida parco, pero con imágenes muy puntuales, que ayuden al lector a identificarse con este personaje en ese momento de su muerte, ¿verdad? Devorado por los perros. Cuando yo no les tengo respeto, hay otros personajes a los que no respeto en absoluto, entonces ahí va la ironía, va el sarcasmo, va la burla, ¿verdad? Hay venganzas también, no, muchas venganzas allí de gente que me cae muy mal y yo aprovecho pues para ponerlos en ridículo. Son reivindicaciones. Pues sí, podemos decir reivindicaciones. En todo caso, es la libertad que tiene una autora, ¿verdad?, para trasladar a su producción, a su producto, a su literatura, lo que no puede hacer en la vida real. Hay una manera de sublimar ese deseo. Ciertas limitaciones, sí. Hay otros personajes que también son rescatados, aparte de Natividad, que es tal vez una de las partes de la novela cuya narración es más dramática, pero también hay otros como el pescador. El pescador, vos lo conociste, el pescador. ¿Cómo no? El pescador se llamaba Cubalí, era mi vecino en Puerto Viejo. Y el sinvergüenza que le quitó la casita existe, no es un personaje de ficción. Existe y es muy conocido. Y sí, yo quería poner eso allí porque es una manera de denunciar este tipo de tremendos abusos, ¿no? También muy querido el pescador, la figura de la india, que me ha causado un dolor enorme ver estas indias guaymíes que no tienen tierras, no tienen casas, son itinerantes, andan de cafetal en cafetal e incluso pertenecen a veces a redes de mendicidad, sí, claro, que son las cosas que sugiero también allí. El personaje de Sandra, porque esta tragedia que vive la indefinición de los travestis va más allá de lo que públicamente se puede apreciar. Hay dramas internos
muy grande con estas ambigüedades. Quise dejarlo también allí bien patente. Pero también grandes muestras de solidaridad en esas redes. Por supuesto, ¿verdad? Claro, no, sí, de solidaridad y también de no solidaridad, porque sí, el ser humano donde se ponga es puede ser una cosa o puede ser otra, ¿verdad? Solidario o antisolidario. ¿Qué más allí hay? Bueno, sí, hay un personaje con el que francamente me ensañé, pero así sangrientamente, que es la jerarquía. La jerarquía. Ahí me aparece todo mi sesgo anarquista, ¿ya? Con el poder. Lo disfruté muchísimo, siendo sañosa con la jerarquía. Pero yo creo que la jerarquía se lo ganó, realmente. Porque todas las jerarquías que conocemos se ganan que seamos sañosos, sí, ¿no? Y sañosas, por supuesto. Y este personaje que está en el sótano del edificio del Poder Judicial. Sí, bueno, hay tanto burócrata oscuro ocupando cargos insignificantes de los cuales ni sabemos, ¿verdad? Porque no los vemos, no sabemos que existen. Pero es un personaje bastante clásico en la literatura, lo tiene Kafka, lo tiene Dostoyevsky. Hay muchos autores que tienen a estos personajes oscuros, estos personajes burócratas, que son vidas aparentemente sin sentido ninguno. Solo que a este yo quise darle un gesto realmente trágico. Exacto. Y heroico incluso. Exactamente, sí, que le diera por lo menos sentido. Exacto. En algún momento. Le da sentido a su vida con un gesto grande. Exactamente. Hay otro tema que me gustaría que sacáramos un poco, porque no es explícito, pero se deja ver, y es Julieta, para ser tan joven, cómo conoce realmente lo que son, digamos, las redes delictivas y las redes criminales, y cómo trata en ese mundo de tener la mejor suerte posible, ¿verdad? Cómo conoce ella lo que es la trata de mujeres, por ejemplo, cómo es la explotación sexual comercial, y ella está tratando de que no se la lleven para allá, ¿verdad? Delinquir, pero de otra manera. Contanos más sobre Julieta. La sobrevivencia implica sabiduría. Si no conoces, no sobrevivís. O sea, estás obligada cuando estás en un mundo lleno de hostilidades y de peligros. Hay que dominar ese mundo, hay que saber cómo funciona para poder escapar de los riesgos, escapar de los peligros y poder manejarte. Julieta es una prostituta muy joven, una adolescente todavía. Sin embargo, yo creo que cualquier muchacha en esta situación, con 1 año en esta vida, ya sabe exactamente qué es lo que está pasando. Es su vida, es su supervivencia. Tiene que saber, tiene que conocer, no puede permitirse ser ignorante del medio en el que está. Para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir, por supuesto. Claro, pero es una chica que realmente tiene una inteligencia asombrosa. Es una muchacha muy inteligente, muy autónoma y con un gran sentido de la libertad también. Ella ejerce su prostitución de manera autónoma. No quiere chulos, no quiere este tipo de relaciones de dependencia, ¿ya? Pues es un personaje muy, muy bonito y muy maduro. Y muy joven. Y muy joven. ¿Verdad? Que eso también lo estamos... Y yo creo que hay muchas Julietas deambulando en estos momentos por las calles de San José. Y tal vez con peor suerte. Probablemente. El otro tema interesante es la familia Tica. Conozco muy bien. Yo, bueno, ya pronto cumplo 43 años acá en Costa Rica y siempre he sido una gran estudiosa del país. ¿Dónde no he estado metida? Desde las zonas rurales más lejanas, desde las comunidades indígenas más inaccesibles, hasta la Asamblea Legislativa, pasando por la Reforma, la Unidad de Máxima Seguridad, donde en algún momento tuve que trabajar con el inolvidable Caballón, que también lo puse yo aquí en la novela, en el Instituto Nacional sobre Alcoholismo, en Rehabilitación de Alcohólicos, cuando estaba ahí en Las Mercedes, en lo que fue el Leprocomio en algún momento, cuando recién se abrió. Bueno, la verdad es que este país lo conozco bastante bien. Y la familia sobre todo. La familia costarricense ha sido para mí siempre un objeto de investigación. Ahora vivo en un pueblo y eso me permite también explorar un poco más a fondo en las relaciones familiares. Y como la familia de
de Candelaria. Como la familia de Candelaria, aunque la familia de Candelaria tiene un rasgo atípico. Exacto. La que trabaja es la madre. Eso quería que nos la contaras. Profesional. ¿Cómo están las funciones y los roles ahí, digamos, de acuerdo a lo tradicional? Sí. Me gusta eso, es muy interesante. Mira, el experimento que yo quise hacer fue, ¿qué tal si al cambiar los roles demuestro cuál es la relación de poder? Entonces ya no es el sexo el que determina, ¿verdad? El juego es otro. El juego es el juego del poder. Si yo a este papá de Candelaria lo pongo como un señor con la escoba, con el palo de piso, cocinando, metido en la casa el día entero, mientras su esposa es una exitosa directora de una escuela, lo que estoy haciendo es demostrando que la relación de poder es asimétrica. No importa quién está ocupando, cuál es el sexo del que ocupa este o el otro rol. Por ende, estoy demostrando la situación de las mujeres, que es la más general de sometimiento, ¿verdad? Porque en este caso es el señor el sometido. Y el que además se siente muy frustrado por estar incapacitado de comunicar lo que él quiere, ¿verdad? Quería felicitar al sacerdote que estaba ayudando a la comunidad a defender el agua, y la comunidad no le responde, pero él quiere ir a apoyar al sacerdote. Timidez, su propia minusvalía, probablemente ya ha pasado por un proceso de deterioro de su autoestima, ¿verdad? Le impide tener este tipo de relaciones que por otro lado serían completamente normales. Claro. Hablar con la gente, dar sus opiniones. Es decir, lo que hice aquí fue poner un hombre en la condición femenina doméstica. Exacto. Para que entonces los hombres para visibilizarlo. Claro, para que el hombre que está leyendo la novela entendiera realmente qué es lo que está pasando en la relación doméstica. Y una última pregunta, porque creo que ya se nos está acabando el tiempo. La iglesia. Hay dos sacerdotes muy diferentes. Me gustaría que comentaras un poco sobre esos dos sacerdotes que surgen por ahí. Bueno, yo tengo que confesar que tengo cierta debilidad por la teología de la liberación, ¿no? Entonces el curita, que es ¿cómo se llama? Un defensor del medio ambiente y de la cosa ecológica, y al que nadie apoya, yo lo estoy viendo constantemente, ¿no? En otras figuras nacionales. Y el otro curita, el curita borracho, pues el pobrecito, ¿qué iba a hacer, verdad? También es comprensible, ¿no? Que no le quede otra opción. Pues sí, realmente creo que sí. Aunque es interesante el tema de los traslados, ¿verdad? Cómo funcionan. Al curita que es más contestatario, se le mueve a algún otro lugar. Eso sucedió toda la vida. Aquí en Costa Rica es muy fácil ver cómo a un cura que lleva un buen trabajo en la localidad donde está, lo sacan de ahí y lo trasladan para otro lado. Claro, exactamente. Y el cura que le da por tomar, entonces se manda a algún pueblo para que mantenga a la gente más o menos tranquila y que nadie lo vea y que nadie lo denuncie también. Así es, de toda la alcahuetería de la iglesia, ¿no? Exacto. Bueno, el último detalle. Esta novela abarca prácticamente todo, inclusive esto, la lucha por el recurso hídrico. Lo estás viendo de cerca, ¿verdad? ¿Cómo no? Yo estoy viviendo a las orillas de un río que está amenazado. Ahora la última novedad es que parece que también los ríos pueden ser objeto de privatización para la cogeneración eléctrica en parques nacionales. En cierta medida también esta novela pretende enseñar algo que se está descomponiendo aceleradamente y que está cayendo en pedacitos. En ese sentido no es muy divertida. No, pero creo que es que todo está interconectado, ¿verdad? El patriarcado, el capitalismo y la destrucción, entonces, de cualquier forma de vida y de posibilidad de felicidad. Creo que es una novela realmente interesante. Me encanta tu teoría, digamos, de la construcción de una novela. Quien escribe presenta un proyecto, quien lee lo termina de producir. De la hora. Exactamente. Y bueno, realmente pienso que ha sido una entrevista muy, muy rica, muy interesante. Y pues yo le invito a todas las personas que nos han estado escuchando, nos han estado viendo, pues a que la lean, ¿verdad? A Candelaria del Azar, y a que se dejen llevar por esta aventura y a que lean su propia novela. Muchísimas gracias, Tatiana. Gracias.